Muy bien, espero que todos de aquel lado se encuentren bien. Voy a hablar de los juegos y tengo esto así de manera muy eh, informal, porque ya hablé de eso en un programa radial. Quizás no sea tan difícil para mí organizar todas estas ideas. Espero que no. Los juegos tienen que ver con el aprendizaje lúdico, concretamente, y hay al menos cuatro tipos de juegos. Eh, Pueden existir más, ¿no? Pero el juego que mayormente se nombra en esta área tiene que ver con el juego destinado a simular, ¿sí? En todo caso, estamos hablando de el juego como cambio de rol, es uno, y el juego como ya más normativo y también que tiene que seguir instrucciones. Y el juego ya más concreto, con un objeto en cuestión que puede servir como un modelo en una escala que permite que el niño pueda efectivamente simular hacer una, eh, no sé, un trabajo, eh, mover objetos como los bloques, una grúa. eh, Ahí se puede ver el juego en el sentido lógico también, en el sentido de saber para qué sirven estas piezas y cómo encajan o cuál es su lugar dependiendo de la característica. Y pueden también los niños, en muy temprana edad, estimular eh, en función de maniobrar estos juegos también la motricidad fina y gruesa. En todo caso, también encontrarán en ellos la noción de espacio temporal a la vez que juegan. Todo esto se puede hacer con objetos que están diseñados para tal fin, objetos concretos. Y está el juego también que tiene que ver con la posibilidad que tiene el niño usando este juego y sirve como método de enseñanza-aprendizaje. El juego que tiene que ver con el juego simbólico. Uno de los primeros que pude haber nombrado, pero se me escapó hasta ahora, que lo traje a la memoria, ¿no? El juego simbólico que sirve para establecer, eh, por medio de la imaginación, obviamente, del niño, pero que el adulto o entre pares, entre niños, también pueden eh, abastecerse de la imaginación del otro y justamente por ser del otro y estar allí jugando en forma interactiva con otras personas, eh, niño o adulto, ¿no? Contribuirá a que el juego se dinamice más, sea más dinámico, en función de que aporta de su imaginación y pueden hacer diferentes eh, escenarios donde aparezcan jugando y cada quien hace una contribución. Lo hace en voz alta o lo hace de manera práctica en la medida que va funcionando el juego, digamos, sobre la marcha, ¿no? En el proceso del mismo juego. Son juegos importantes que no se cercenen, que no se eh, atribuya porque es un juego algo banal, se interprete como algo banal, se le atribuya alguna vanidad, algo que pudiera parecer pérdida de tiempo, ¿sí? Nada que ver. Es justamente estos juegos que se quieren aprovechar. El niño aprende eh, generalmente, y es una cuestión que va de forma
muy innata, ¿no? Podemos decir también que representa algo completamente orgánico, el juego. Entonces ya habíamos nombrado juego simbólico, juego haciendo uso de objetos, ¿no? Juego que tienen mayores niveles de abstracción, y ya aquí le voy a sacar más punta a este de los que eh, pudieran incluir en él normas. Por eso es que mayor es el nivel de atracción, de abstracción. Y los juegos, se me escapaba uno, que tiene que ver con el cambio de rol, ¿sí? O con modelar un personaje, bien sea un bombero, juguemos papá y mamá, cuidado con esos juegos. O juguemos de alguna manera, eh, hay un sonidito por aquí que se metió. En fin, estos juegos son juegos de mucho contacto. Hay juegos interactivos virtuales también que se asemejan a todo esto que estoy diciendo, pero no estimulan los sentidos que en las experiencias vividas y en el contacto con el otro, en el sentido de que estás en una pantalla, y esto de las pantallas es todo un tema, es todo un tema, es todo un tema que promueve la individualidad más que el aprendizaje eh, colectivo, el aprendizaje cooperativo. Y bueno, lo importante es que el niño no es que no use la pantalla y que sea una personita que no tenga nada que ver con las pantallas. Es una realidad el uso de las TIC, tecnología, información y comunicación. En estos días lo hablaba justamente en el programa radial, que no hay que desdeñar hacer que esto sea algo que ya es una realidad y que uno lo niegue como algo importante que el niño necesita, ¿sí? El niño lo necesita también. Porque recordemos, vamos a ver qué es lo que está sonando por aquí. Recordemos que los niños que nacen ahora, a diferencia de muchos de nosotros, muchos de los padres, son nativos digitales. ¿Qué es eso de nativo digital? Eso lo hablaremos otro día, pero conformémonos con saber que nacieron rodeados de toda esta tecnología y hay que hacer uso de ella, no hay que divorciarlos de ella, ¿no? Esto siempre pasa cuando sale una tecnología, se va a los extremos de, eh, digamos, satanizarla, ponerla por allá como algo, sobre todo quienes se aferran a la tradición y no quieren que esto nuevo, más bien lo ven como una amenaza, no quieren que termine apoderándose de la mente de la gente y todo. Eso fue lo que pasó cuando salió el televisión, ¿no? Igual, tal cual, búsquelo por ahí. Cuando apareció la radio, un poquitico más atrás, cuando aparecieron los videojuegos, los Nintendo, los PlayStation, bueno, en fin, cuando apareció el automóvil, una amenaza para el caballo, para el hombre de a caballo, la carreta, la industria de las carretas, estaban muy decepcionados con esta posibilidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a hacer yo con mi fábrica de carretas? Y ahora el eh, vehículo autocombustión tiene una amenaza latente que es creo que se llama los autoeléctricos, ¿no? Los autos eléctricos. Eh, movilidad eléctrica. Es toda una industria que está posicionándose, yo creo que todavía no, pero sí está en el porvenir inmediato, que se haga masivo y que esto finalmente termine derrumbando de cierta manera
suplementando ni siquiera, sino sustituyendo, que es lo peor, ¿no? Cuando uno cae y el otro es el culpable porque, bueno, es una tecnología que se impone y empieza a recogerse en todos esos autos de combustión hasta que se extinguen completamente y se ven como algo obsoleto. Esto es una amenaza para la industria automotriz de combustión. En fin, eh, más que sea la industria de combustión una amenaza para el planeta y discutible con que la electromovilidad, creo que es así, no lo sea, sino que de alguna manera es esto lo que es discutible. Estas industrias también son una amenaza, porque bueno, ¿cómo es posible que en esta electricidad consumida por estos vehículos de manera más, eh, de manera masiva, ¿no? Eh, no vaya también a desequilibrar el medio ambiente, ¿no? Como cuando se dijo que el etanol va a sustituir la combustión interna, la gasolina, los combustibles fósiles. Pero el etanol viene del maíz, viene de las matas y, y tienes que, creo que especialmente del maíz, tienes que sembrar una cantidad de hectáreas de maíz compitiendo bueno, con el estómago, porque nosotros comemos maíz y todos sus derivados, entonces van a usarse bueno, para manejar vehículos, porque necesitan este combustible, el etanol. Y bueno, es una amenaza también para el medio ambiente. Desequilibra algo. Siempre, y es inevitable que algo se desequilibre, que termine de alguna manera descomponiéndose una cosa en función de otra. Inevitable, a veces inevitable. Lo que quería decir con todo esto es que la cuestión de el uso de las tecnología de información y comunicación y todos los juegos que hay allí también interactivos que si bien pudieran promover y estar incluso contándose como aprendizaje lúdico, promover algunos de los sentidos, no todos, y por eso es que es preferible todavía usar lo rudimentario, ¿no? Los juguetes, los juegos didácticos que están llamados a un contacto más directo, sin desconocer la pantalla y el uso de las TIP y el uso de aplicaciones que yo también las uso para terapia de lenguaje, para promover interacciones, pero no es lo único que uso ni debería. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre los juegos. Aquí estaba tratando de conseguir algo aquí rapidito, pero no fue posible. ¿Sí? Ya les voy a decir, ¿no? Los juegos y sus diferentes tipos, ya les mencioné. Pero quiero detenerme ahora en el tipo de juego que es un poquito más sofisticado en cuanto a niveles de abstracción y que nosotros a lo largo de la vida tendríamos que seguir usando estos juegos. Wittgenstein diría, y quiero traer esta vertiente aquí, que el juego del lenguaje. Así que si hablamos del lenguaje ya está implicado en todo, todo, toda nuestra vida, porque somos textos, diría Derrida y también en su momento y a su modo eh, Martin Heidegger, ¿no? Somos interpretables, somos personas que más allá de la lectura en caracteres, en símbolos, en códigos escritos, ¿no? Esa lectura que se puede hacer y que tiene que ver con la filología y antes era eso lo que evocaba la hermenéutica, ¿no?
ya eso se ha extendido más. Entonces, nosotros también podemos ser leídos, ¿no? O por lo menos hay un reconocimiento de que es el caso, que antes no se tenía muy en cuenta. No estoy diciendo que empezó esa revelación, porque la verdad es que siempre nosotros tenemos señales que van más allá de la escritura, que es una tecnología mucho más reciente. Y ahí hay un dilema, ¿no? Que a nivel, digamos, biológico, lo primero que viene, sin lugar a duda, es el habla, ¿sí? El habla, que es esa cuestión fisiológica a la que más tarde, con la posibilidad del lenguaje, se convertirá en una lengua más ordenada, sofisticada y de alguna manera se va a ir desarrollando y irá en una dinámica y en el tiempo, cosas quedarán en uso, unas en desuso y seguirá sofisticándose y quedará de alguna manera fosilizada, no solamente con el pasar del tiempo y en el recorrido oral, ¿no? Una información transmitida de manera oral, sino que todavía más a través de la escritura. Por eso es que Derrida daría más importancia a la escritura, más que incluso precede, da la sensación de una cuestión que precede más allá de el habla, como que le dará mayor preponderancia a la escritura de Derrida, ¿no? Ya veremos por qué es el caso, porque allí hay implicados muchos juegos, como diría Wittgenstein, que ya les mencioné, y que más adelante también, yo aquí lo he nombrado, vería esa complejidad en el momento de la traducción, ¿no? Y en el momento de hallar una especie de correspondencia más que equivalencia, cómo corresponder. Y es el problema de la cuestión de los sinónimos, ¿no? Que decía Kine, y que hay un estudio muy interesante que tiene que ver con la indeterminación de la traducción, por aquello del compromiso ontológico y por aquello de cómo capturar eh, el compromiso ontológico del otro, más que el mío, ¿no? Que es el filtro que yo uso para ir allá y entenderlo, asumiendo que mis palabras, porque está lleno de ellos, mi forma de interpretar al otro, parte de lo que yo sé, de mi compromiso ontológico, de mi lenguaje. Entonces yo tendría que tener en cuenta los juegos distintos del lenguaje que pudieran existir para poder tener mayor éxito en una traducción, ni siquiera, mejor aún, una interpretación y teniendo en cuenta niveles más elevados de la interpretación que tiene que ver con la inferencia, teniendo en cuenta una vez más la cultura y la cosmovisión del otro, para no caer en los dogmas del empirismo que habló Kine y que también a su manera seguiría, digamos, enriqueciendo o sumándole más a esta cuestión eh, David Donald Davidson. Donald Davidson. Y bueno, digo esto porque el juego no termina. Como pueden ver, las reglas del juego están dadas en el lenguaje, dependiendo del grupo lingüístico. Más allá de que existe, y yo creo que sí es el caso, un registro muy personal de unas reglas muy individuales de lo que yo percibo
en cuanto a la interpretación de mi entorno, que es lo que para mí personalmente evoca. Pero como yo me tengo que ir al contrato social y debo hacerlo en función de vivir en comunidad, a menos que yo me aísle y halle mi propio significado según mi significante, entonces me convertiría en eh, esto sería más bien una cuestión eh, no neurótica, sino psicótica, ¿no? De lo que hablaría eh, de esta última cuestión que mencioné aquí, de lo que es psicótico y neurótico, con mayor detalle, y eso lo podemos hablar luego. Ya creo que he mencionado esto dos veces sin caer en mucho detalle, en un vídeo pasado también, cuando hablaba de lenguaje, lengua y habla, que está por ahí. Lo cierto es que de esto hablaba Jacques Lacan, ¿no? En su momento también lo mencioné en ese vídeo sin hacer mayores eh, explicaciones. Ya lo haré en otro vídeo. Ahorita tampoco lo voy a hacer porque resulta que tienes que ir al menos que dos significantes estén de acuerdo en la cadena que hay que pudiera extenderse eh, al infinito, ¿no? Acercarse a ello. Es muy larga la cadena hablada y la cadena de significantes que ocupa a la cadena hablada para entender que dos significantes, al menos dos, que es un plural mínimo, deberían estar de acuerdo en sintonía, establecer un enlace, ¿verdad? Una arista, ¿sí? Y en función de ello, hacer en esta triangulación una significación. Entonces ya sería no psicótico, sino neurótico. Que lo que es neurótico es, digamos, lo normal en colectivo, ¿no? Atado a otra cosa que tiene que ver con la otredad, que de todas maneras, aunque irreductible, sí que hay posibilidad de ser interpretado, de ser interpretable por lo mismo. Se puede llegar a ser interpretado. Por aquello que decía eh, Davidson sobre el principio de caridad o asumiendo en ello una racionalidad compartida, uno como nosotros los seres humanos, yo lo he dicho aquí muchas veces, dicho por Rorty, en todo caso Rorty también, en cuestión de esta misma idea, digamos, en su libro Contingencia y Solidaridad, ¿no? Por ahí va el libro de Rorty, ¿no? Diría también que ampliar el acuerdo implica que muchas otras personas, más que el dos mínimo plural, se involucren en y sean ganados, ¿no? Sin mucha coercición, sino que a nivel persuasivo les atraiga esta idea y se involucren en este lenguaje. Y entonces así como va acrecentándose una comunidad lingüística que estarían al menos de acuerdo en entenderse de cierta manera, ¿no? Asumiendo la individualidad no como la bandera última, sino que las individualidades ajenas deben tomarse en cuenta. En todo caso, ya estaría asumiéndose un colectivo, un acuerdo colectivo, un acuerdo social. Eh, entonces, estoy acordándome aquí de Soren Kierkegaard,
yo dejé un video por aquí que expliqué un poco. Mire que yo lo que pudiera explicar aquí siempre se quedaría corto en función a hacer justicia a todo lo que esta gente escribió y dijo, que yo después de todo lo que hago es una interpretación asumiendo que lo que yo leí es lo que ellos quisieron decir, ¿no? Dejando mucho de lo que en realidad ellos dijeron en el tintero, ¿no? Que yo no lo estoy explicando porque no tengo tiempo o porque no lo entendí muy bien o porque yo filtro esta información y esto es lo que yo quiero decir. De manera intencionada hay muchas cosas que dejo por fuera. De todas maneras, en el video de Soren Kierkegaard ahí hablé de la individualidad y un poco entendiendo que la cuestión de jugar el mismo juego, entender el compromiso ontológico, acercarnos a estos niveles de abstracción que es el lenguaje, que terminan configurándose en ciertas palabras que evocan y que son significantes y que se acercan bueno, a una significación. No digamos que van con meta al significado, ni mucho menos terminar de llegar a un significado sólido. Entonces queda todo allí como en el terreno del perspectivismo, de este ejército móvil de metáforas al que así llamaría al lenguaje Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche. De todas maneras, lo que es bueno saber aquí es que el juego es importante que nosotros, sin ni siquiera juzgar a priori, nos adelantemos a establecer las reglas de juego en función de lo que yo sé, porque eso sería más bien un sesgo de confirmación y sería fatal en el propósito, ¿no? De entender a la autoridad o por lo menos acercarnos a ello, sin que esto signifique irrumpir allí, sin ni siquiera entender su juego y entonces tratar de convertirlo en la mismidad. Que de todas maneras eso va a ser conflictivo porque la otredad es irreductible. No pudiéramos lograr esa cuestión. Eso sería muy difícil de hacer, por no decir imposible. Estaríamos asumiendo un rol de poner, no de manera descriptivista, sino prescriptivista, las reglas del juego, que estas personas acaso ya no tienen sus propias reglas. Yo voy allí y voy a tratar de entenderlas. Y hay unas reglas que se ponen como contrato social que tienen que ver ya con lo que decía Jean-Jacques Rousseau sobre la Carta Magna, sobre las constituciones, al menos él lo avisoró así, que termina de forma más o menos ética. Yo digo porque la ética sale ¿de dónde? De la razón. Estos compromisos, digamos, de llegar a la media, ¿no? Como decía también estos días estuve viendo eh, sobre el pragmatismo estadounidense, que, que, que hay un personaje muy emblemático, ya después les hablaré de él, quizás ponga una fotico por aquí, que nos decía que hay que llegar a acuerdos mínimos y estos acuerdos tienen que ver con, ¿cómo se llama eso? Cuando dos líneas se encuentran en un punto, digamos dos posiciones, ¿sí? Se encuentran en un punto. Esto es converger, hay una convergencia, ¿no? No digamos que esto es traído por la emoción
que cada uno pudiera tener sus propias reglas y sus propias formas, y de hecho la tenemos con aquella cuestión de la individualidad, sino como decía Kierkegaard, ahora lo traigo otra vez, el juego del lenguaje que cada quien puede tener, el juego que asume esto como un lenguaje porque va en código de lengua, del lenguaje, tendría que suprimirse, perder estos derechos para conquistar algunos deberes, ¿sí? Cambias tus deberes por derechos, asumiendo allí un poner por encima de todo el colectivo, ¿no? Digamos que esto es, como decía Soren Kierkegaard, más atado a lo racional, ¿no? El hecho de que finalmente termine configurándose una eh, constitución, una carta magna, unos estatutos, una gramática, una norma, unas reglas a seguir, que todos deberíamos estar de acuerdo en ello de manera forzada, racional, no tanto de manera eh, emocional, ¿no? Llevado por las pasiones, eh, porque esto más bien sería un caos, digámoslo así, porque cada quien haría lo que quiere y es lo que nos gustaría hacer, pero no es viviendo en comunidad lo más eh, útil, ¿sí? Entonces aquí estamos cayendo en el utilitarismo, más allá de que la lengua es pragmática, es el uso, diría Wittgenstein en su momento. Entonces, la lengua y el juego que implica y los niveles de abstracción que son estos convenios, ¿no? Diría también, eh, eh, creo que era mm, este de la lógica, trayendo, sí, la filosofía eh, lógica, o algo así, o matemática. eh, Russell, Russell nos diría con esta cuestión de eh, poniéndole una X al dicho o la oración, el rey de Francia es calvo. Entonces esto responde a un tiempo. Ponemos esa X, asumiendo que hay un rey en Francia. Entonces, en otra época, ese convenio que en esta X tenía la carga semántica de que hay un rey y que es calvo. Sería eh, la distinción de este rey, o vamos a decir así, en esta oración sujeto es el rey, y entonces este predicado de lo que se dice del sujeto tendría esta connotación, esta fórmula, esta, digámoslo así, sustantivo, hablando del rey, con una característica que es la calvicie, que se le atribuye al rey de Francia, pero esto quedaría en desuso, este compromiso o esta carga semántica de esta X, asumiendo que la X es el rey, porque hoy por hoy Francia no tiene rey. Entonces se derrumbaría toda esa lógica interna de esta oración. O más bien estaríamos asumiendo de que sí tiene una lógica interna, una verdad que se atribuye a un tiempo específico, pero que hoy ya no es cierto. Entonces esto quedaría en desuso, según el tiempo, ¿no? No estamos hablando de que hay una cuestión cronológica eh, en cuestión del lenguaje y su interpretación. Entendiéndose de que deberías asumir de que, ok, esto es cierto,
en un tiempo particular, pero ya no tendría el mismo sentido ahora. Entonces, por eso es que el lenguaje debe estarse actualizándose y debe tenerse cuidado con la interpretación que se haga del mismo. Un poco de eso nos diría Kine, que yo después voy a hablar de eso porque son los juegos, ¿ves? Entendemos de que estos niveles de atracción superiores están asumiéndose como algo que es no tanto, eh, yo diría, se me fue la palabrita, y de esto habló Russell bastante, ya después, ajá, eh, una cuestión de la lengua denotativa o más bien connotativa. Tendrías que tener en cuenta otros elementos en la connotación. ¿Sí? En la denotación parece que todo está más tácito, ¿no? Que no requiere mayor explicación o que ya es explícito, o sea que ya esa explicación se dio en un momento y que se da por sentado porque todos estuvimos allí y asumimos que en el discurso que se dio referente a asignar esta X con una carga semántica que significa tal, tal y tal cosa, es un consenso del que yo me perdí si no estuve, y si no es el caso, que yo entienda lo que en aquel momento se determinó. Ya entendemos ahí de que yo estoy fuera de ese juego. Tendría yo que entender este juego y entender lo que fue el acuerdo de ese entonces. Prácticamente yo tendría que trasladarme a ese contexto para, de alguna manera, ver cuál fue la racionalidad. Eh, Eso es justamente lo que significa el principio de caridad, ¿no? Decantarte, que asumir, no decantarte tan rápido, eso es lo que quería decir, con que esto no tiene sentido, ¿no? Como la valla de Sheraton, que para que está este muro, esta valla aquí, vamos a tumbarla. No, tú tienes que detenerte y entender, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Esto tiene que tener alguna lógica interna, algún sentido previo. Es capaz que yo no lo entienda, asumo que yo soy el que tiene estos límites y no asumo de que estas personas están equivocadas y que yo debo imponer mi propio eh, concepto, interpretación, significación, sin detenerme a ver cuál fue el acuerdo que hubo en esa ocasión cuando la gente efectivamente dijo que X es rey, asumiendo que Francia sí lo tuvo en algún momento y que efectivamente era calvo. ¿Sí? Yo tengo que saber estos juegos del lenguaje, lo mismo aplica, y quiero trasladar esto a algo más fácil de entender debido a que sumo de que es algo cotidiano que vemos todo el tiempo. Cuando tú no entiendes, usted no entiende por qué la gente se comporta de cierta manera, bueno, tendrías tú que estar allí todavía mucho más tiempo para saber por qué esta cultura tiene este comportamiento. ¿Cómo era? Estoy tratando de recordar la palabra de conejo que se asume que así tenían en su estudio de una tribu que hizo Kine, Gavagai, algo así, ¿no? Lo voy a poner por aquí, sí. Y que, ¿quién dice que específicamente es conejo? Como que si fuera un correspondiente. Quizás sea un equivalente distinto a qué se refería. Vamos a cazar el conejo. ¿Cuántas palabras más usaban si es que queremos hacer un trasvase con las que nosotros mismos tenemos en nuestro
lenguaje, asumiéndose de que vamos a hacer una traducción, una interpretación. Hay que ir más allá y ir bueno, a lo que son las inferencias. De esto también hablaba, y yo lo voy a exponer aquí en su momento porque es interesante, ¿no? Uno diría que está la cuestión esta, que es todo un reto además, que es todo un problema, ¿no? Diría David Hume, y todavía más Popper, que fue el que más captó esto, dicho en estos términos que estoy a punto de decir, que tienen que ver con la eh, inducción por un lado y, y la deducción, que todavía parece tener más rigor, la inducción, supuestamente. Y todavía hay una más que tiene que ver con la abducción, que justamente esto nos hablaba, creo que se llama Peirce, algo por ahí se pronuncia. Ya lo voy a poner por aquí, pragmatismo estadounidense. Y el triángulo, que era como él representaba el, el, el símbolo o el signo lingüístico. ¿Sí? Ya voy a hablar de eso más adelante, eso se viene. Entonces ahí hay otros juegos del lenguaje que tienen que ver ya no solamente con el significado o el significante, o al revés, significante, significado, sino que ahora hay eh, objeto, eh, creo que es significante y también algo así como significación, ¿no? Que es ahora el punto de vista de el intérprete, cómo él lo significa, asumiendo que él va a usar como herramienta más que la deducción o la inducción, va a usar la abducción, asumiendo que esta persona que está interpretando, el intérprete en cuestión, también va a poner de sí mismo y de cómo él entiende cosas alrededor en función de su mecanismo para interpretar, que es la inferencia, cómo él termina también agregándole su propia motivación, digamos, de entender este significante. No digamos el significado ya. Esto lo voy a hablar después porque fíjese que tiene que ver con la lengua como un proceso intrincado que no solamente debe asumirse como traducción, sino como interpretación y como inferencia. Y todavía con ello no llegar al significado plenamente, ¿no? ¿Cómo llegas a la esencia de la otredad, asumiéndote como sujeto y el otro como objeto? Y cómo llegas a la esencia de ese objeto, que además también asume rol de sujeto, sujeto-objeto, dependiendo de lo que estés en ese momento representando o el papel que estés de alguna manera eh, inactivo en esa ocasión, si eres sujeto o eres objeto. Entonces, ¿cómo hacer que tu comprensión del juego del lenguaje sea a un 100%? Quizás no lleguemos nunca, pero todavía sería peor si no eres consciente de estos sesgos que tienen que ver con tu propio compromiso ontológico, que siempre van a querer eh, asumir como marco conceptual un precedente propio, y está bien, de cierta manera, si lo llevas con cuidado, porque te servirá como, como traductor, como cuando aprendemos una lengua que siempre lo estamos equiparando de manera prácticamente al principio eh, algo como un espejo, ¿no? Como que si se tratara de que siempre tendría que haber una palabra ni siquiera semejante, sino que corresponda completamente. No es el caso.
Después vas a querer conseguir unas equivalentes, probablemente te vaya mejor, pero después terminarás dándote cuenta que para entender este lenguaje y los juegos implicados en él, llámese asumiendo que hay una gramática generativa de la que nos hablaba Chomsky, esto se pudiera asemejar mucho a la posibilidad de un compromiso eh, ontológico que cada quien tiene, pero que por encima de ello hay unos, eh, sí, una racionalidad compartida, lo cual hace posible, mediante el principio de caridad, entender al otro, que sea interpretable, que sea interpretado. Entonces, si hay un generativismo, nos hablaba de ello Noam Chomsky, eh, que hace común al lenguaje humano la posibilidad de entenderse, entonces no sería imposible, sí que es difícil, pero no imposible capturar eh, lo que el otro quiso decir. Porque bueno, después de todo es un lenguaje humano, no es un lenguaje extraterrestre que hasta qué grado pudiéramos entender nosotros un lenguaje extraterrestre, si fuera el caso, ¿no? Aquí hay una película que se llama Arrival, que, que yo he hablado de ello y que tiene una, digamos, sí, una historia que tiene ese misma, ¿cómo se llama eso? Esa misma trama de la que le estoy hablando, ¿no? Unos extraterrestres, una gente con una lengua distinta, que no respetaba la noción espacio-tiempo, de alguna manera era distinta, muy, muy distinta. Un lingüista y un científico trataron de entender eso, véanla por ahí, habla de eso. Pero la lengua humana, asumamos que es imposible de aprender, no, porque sí que la podemos aprender, va a ser más difícil en la medida de que nuestro cerebro de alguna manera esté más comprometido con una lengua, que es lo mismo estar comprometido, eh, eso, el compromiso ontológico, y que sería mucho más difícil todavía si no asumimos y nos empeñamos más bien, sin asumir la otredad irreductible, en estos dogmas del empirismo de los que habló Kine y Donald Davidson en su momento, que más adelante vamos a hablar. Eso sería negar el juego del otro. Si tú vas a jugar un juego de mesa, un ajedrez, fútbol, hay diferentes juegos y cada uno tiene sus reglas, no pasa nada. Vamos a aprender las reglas, ahora vamos a jugar. Yo tendré muchos tropiezos, pero finalmente terminaré eh, empoderándome de esas reglas, y la validación de si lo logré o no tendría que ver más con el nativo, la persona que siempre ha conocido los juegos de esa lengua en particular, o de esa regla de ese juego. Si entendemos la metáfora, que ya yo creo que sí. Bueno, una cosa es lo que yo quise decir, una cosa es lo que usted interpretó. Por aquello de que eh, hay una cuestión que yo dije, hay una cuestión que yo quise decir y hay una cuestión que todavía me es más ajena de cómo usted lo interpretó. Eso sí, yo voy a hacer todo lo posible para que lo que yo diga se entienda, sea inteligente, porque si es ininteligible, eso podrá sonar muy sofisticado, pero no es útil. Nos vemos. Hasta luego.